Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este video en realidad es un video muy corto porque lo que vamos a hacer es sobre todo un repaso de las características de las células para que ustedes la tengan presente, ¿verdad? A la hora de ver en el microscopio. Entonces, vamos a iniciar con lo que son la serie granulocítica, ¿verdad? Principalmente con lo que son los neutrófilos o previo a los neutrófilos. Básicamente, recordar que vamos a tener diferentes células, que las células tienen ciertas características entre más inmaduras sean y conforme van madurando adquieren otras. Entonces tenemos las células blásticas, que serían los blastos, ¿verdad? Que como ustedes saben ya son las células más inmaduras. Y en el caso de los neutrófilos tenemos los neutrófilos segmentados, que serían pues los últimos en la línea de maduración, serían las células más maduras. Entonces, aquí en esta imagen que tenemos acá, ustedes pueden ver cómo se adquieren ciertas características y se pierden otras características conforme se va madurando. Una de las características que se tiene en la inmadurez y que se va perdiendo es la coloración basófila. O sea, entre más inmadura sea la célula, más azul es el citoplasma. Entonces, el blasto va a tener un citoplasma basófilo, azul. ¿Verdad? Esto se debe a presencia de ciertas cosas en el citoplasma, ¿verdad? Que lo acidifican. Conforme se va madurando esta célula, va perdiendo esta coloración basófila y va adquiriendo pues la coloración rosada característica del neutrófilo. Entonces, si ustedes lo ven, el mieloblasto tiene un citoplasma sumamente azul. Después de lo que es el promielocito, tiene un citoplasma que todavía mantiene cierta basofilia, pero ya es más rosado. A nivel del mielocito, pues ya vemos que hay un color mucho más rosado. Y posteriormente, pues vemos ya que tenemos un meta, una banda, un segmentado, que ya tienen esta coloración básicamente, que es la coloración final, que es esta coloración rosadita típica de la célula. Otra característica que tenemos que está en inmadurez y se va perdiendo conforme se va madurando es la cromatina laxa. En las células inmaduras, la cromatina es mucho más laxa, mucho más abierta. ¿Se acuerdan que la cromatina laxa es como un encaje que nos permite ver, da la sensación que les permite ver a través de ella, ¿verdad? La cromatina sería el material del núcleo. Y conforme va avanzando la maduración, esta cromatina se compacta y se vuelve, por decirlo así, una tela gruesa, impermeable, entre la cual no se puede ver, ¿verdad? Eso es como para que ustedes lo relacionen. Si ustedes ven esta cromatina laxa que permite como ver a través de ella como encaje, eso es una característica de inmadurez en las células y conforme va madurando se va compactando. Entonces, ven que el mieloblasto es una célula que tiene pues esta característica, esta cromatina laxa, que conforme va pasando, pues la maduración de la célula se convierte en una cromatina compacta y al final tenemos una cromatina ya densa que se segmenta, ¿verdad? Y genera, por decirlo así, diferentes segmentos que están unidos por hilos de cromatina, que sería el neutrófilo segmentado. Estas características de la basofilia y la cromatina, pues las encontramos en la mayoría de las células, no solo en la línea de los neutrófilos, también en los linfocitos, pues las células inmaduras son más basófilas y con cromatina más laxa que las células maduras, e igualmente en los monocitos. Sin embargo, en los monocitos sí tenemos la característica de que ellos generalmente mantienen esa laxitud en la cromatina, se mantienen laxos en su cromatina, pero en lo que es los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, los linfocitos, todos pues van a ir compactando de forma significativa su cromatina. Ahora, otra característica que es como general en todas las células que podemos observar en células inmaduras, sobre todo es la presencia de nucleolos. Recuerden que los nucleolos, vamos a ver si tenemos por acá alguna célula. Los nucleolos son como estas zonas blancas, no sé si las pueden ver por acá. Estas son zonitas como más blancas que ven por acá, que son
como huequitos o zonas más claras a nivel del citoplasma, ¿verdad? Aquí se ve este otro. A nivel del citoplasma, no, perdón, a nivel del núcleo, en el material nucleico, estos son nucleolos, son espacios más claros que normalmente vemos en las células más inmaduras y conforme se van madurando se van perdiendo estos nucleolos. Entonces, eso también es una característica de inmadurez. La excepción de la regla de una célula madura en la que podemos ver nucleolo es un linfoestimulado, que los linfos estimulados son linfocitos que están haciendo pues transcripción de material genético, entonces la cromatina se abre y se vuelve un poco más laxa para hacer esta transcripción de material nucleico y al abrirse pues se da un toquecito más laxa y podemos observar sombras de nucleolos, pero esos nucleolos súper evidentes que vemos clásicamente son sobre todo de células blásticas, de células inmaduras. Ahora, características de las células de la línea granulocítica, principalmente lo que son los neutrófilos. Empezamos con, vamos a ver si los tenemos acá, uno por uno. El mieloblasto, que era lo que yo les decía, una célula grande, ¿verdad? Mucho más grande que un glóbulo rojo. Es una célula con cromatina fina, con cromatina laxa. Esto es que es como encaje. El citoplasma normalmente es un citoplasma basófilo, ¿verdad? O sea, que tiene una intensidad azul importante. Se pueden observar nucleolos, ¿verdad? Que normalmente van de 1 a 3 nucleolos y generalmente no hay gránulos en el citoplasma. En algunos tipos de blastos sí pueden haber gránulos, en el mieloblasto generalmente no hay. Sin embargo, se pueden ver unas estructuras semejantes a palitos que se llaman cuerpos de Auer, que son como agrupaciones de gránulos que sí se pueden observar, y estos palitos que se llaman cuerpos de Auer lo que nos indica es que esa célula es un mieloblasto. Para ustedes, cuando ustedes ven una célula inmadura, chicos, solo pueden decir que es un blasto. O sea, es una célula inmadura, es un blasto. No saben si es un blasto linfoide, si es un blasto mieloide, si es un blasto de ningún tipo, ¿verdad? Monocitoide. O sea, ustedes no saben cuál es la línea de ese blasto. Solo saben que es una célula inmadura. Únicamente si ustedes ven el blasto y le ven cuerpo de Auer, pueden decir que es un mieloblasto, o sea, que eso es de la línea mieloide, que no es linfoide, o sea, es específicamente mieloide. Entonces, si ustedes ven esos cuerpos de Auer, es un mieloblasto. Si no le ven cuerpos de Auer, es un blasto, que puede ser mieloide, linfoide, etc. Pero si le ven, eso indica que es un mieloblasto. ¿Qué más? Ok, otra cosa importante que no les mencioné, que es una característica también en algunas células que marca inmadurez y madurez, es que el mieloblasto tiene un núcleo que ocupa casi todo el espacio de la célula. O sea, tiene una relación núcleo-citoplasma a favor del núcleo. Hay mucho núcleo, poco citoplasma. Conforme las células van madurando, esto cambia. Empieza a haber menos núcleo y más citoplasma, como ocurre al final. En el neutrófilo, que ya vemos que hay mucho menos núcleo y mucho más citoplasma, o sea, la relación núcleo-citoplasma está a favor del citoplasma. El mieloblasto está a favor del núcleo. Luego sigue el promielocito. En el promielocito, lo que es el mieloblasto y el promielocito, pues son células que todavía no podemos definir si eso va a ser un eosinófilo, un basófilo, un neutrófilo, ¿verdad? Son células comunes para las tres líneas. Y el promielocito es por eso que tiene este montón de gránulos inespecíficos. Él tiene gránulos de eosinófilo, tiene gránulos de basófilo, tiene gránulos de neutrófilo, o sea, tiene un montón de gránulos. Y eso es muy característico del promielocito. Normalmente el promielocito es una célula más grande que el blasto, pero puede ser del mismo tamaño o a veces un poquito más pequeña, dependiendo del momento de la maduración en el que lo veamos, ¿verdad? Siempre tenemos como la célula cuando está empezando y acaba de convertirse a promielocito, y luego cuando ya está a punto de convertirse en mielocito. Pero bueno, normalmente es una célula más grande que el blasto. Igual tiene citoplasma azul
tiene gránulos inespecíficos, que era lo que les decía. Y a partir de esta línea, de estas células que se define la linealidad, era lo que les decía. ¿Esto qué quiere decir? Que si va a definir la línea de maduración, si esta célula se va a convertir en eosinófilo, en basófilo o en neutrófilo. Y esta célula puede o no tener nucleolos y es muy común a veces ver los nucleolos, pero lo más característico es esta granulación fuerte que tiene, que es muy evidente. Y como ustedes pueden ver aquí, la relación núcleo-citoplasma empieza ya a favorecer un poquito más al citoplasma, ¿verdad? Tenemos un poquito menos de núcleo, un poquito más de citoplasma. A ver, aquí es lo que les decía, generalmente no tienen gránulos los blastos, pero dependiendo del tipo de blasto, sí podría tener gránulos. Luego sigue el mielocito. El mielocito ya es una célula más pequeña que el promielocito y que el blasto. El citoplasma ya es, en el caso del neutrófilo, ¿verdad? Ya el citoplasma lo vamos a empezar a ver más rosado. Vamos a tener una relación núcleo-citoplasma que también va disminuyendo y por lo tanto tenemos un poco menos de núcleo, un poquito más de citoplasma. Ya a este nivel vamos a tener gránulos específicos, o sea, si es un mielocito de eosinófilo vamos a tener gránulos de eosinófilo, si es de basófilo vamos a tener gránulos de basófilo y en el caso del neutrófilo, que es esta célula que está aquí ejemplo, va a tener gránulos de línea de neutrófilo. El mielocito ya ha perdido esos gránulos inespecíficos que tenía el promielocito, ¿verdad? Sino que ya vamos a ver lo que va a tener gránulos específicos de la línea a la que pertenece, sea eosinófilo, sea basófilo o sea neutrófilo. Normalmente lo que nos interesa es los neutrófilos y en este caso vamos a tener un núcleo que ya se convierte en un núcleo con una cromatina más compacta, donde ya no se observan nucleolos y donde el núcleo va a tener forma redonda u ovalada o incluso una forma de una D, pero todavía no tiene ninguna muesca. Muesca es como una hendidura, ¿verdad? No va a tener hendidura a nivel del mielocito. Solo va a ser redondo u ovalado o incluso forma de una D de dedo, pero no va a tener ninguna muesca. Posteriormente va a seguir el metamielocito, que este sí tiene una muesca. La característica evidente de esta célula es que tiene una muesca semejante a un frijol o un riñón, ¿verdad? Va a tener características de frijol o de riñón. Es la célula ya una célula más pequeña que el mielocito. Igual, ¿verdad? La relación núcleo-citoplasma empieza a disminuir, la cromatina se vuelve más compacta, el citoplasma es más rosado, los gránulos son específicos y la característica principal es esa muesca. ¿Ven? Que empieza a tener forma de riñón o de frijol. Luego tenemos la famosa banda, que ya todos lo conocen, ¿verdad? Que va a ser una célula que ya va a tener el citoplasma totalmente maduro, que va a ser rosadito, que va a tener gránulos específicos y va a tener esta forma de C o alguna gente de C, de S, ¿verdad? Es una forma básicamente donde vamos a tener la cromatina alargada y homogénea en su diámetro y eso es lo que va a determinar la presencia de una banda. También se les llaman callados y bueno, como les decía, son neutrófilos inmaduros que se caracterizan por la ausencia de lóbulos, o sea, no hay lóbulos y tienen el núcleo organizado como una banda alrededor de la periferia de las células sin lóbulos o filamentos nucleares distinguibles. Y finalmente la célula madura, que serían los neutrófilos, que los neutrófilos ya son células, los neutrófilos maduros son células, o sea, ya serían los neutrófilos segmentados, estos, ¿verdad? Que poseen lóbulos que están separados por finos filamentos de cromatina, o sea, son lóbulos que están unidos, no van a estar separados. Si están separados es algo malo, es displasia, ellos no deberían estar separados nunca.
Si ustedes ven que hay dos grupos de lóbulos y que están separados, eso se debe a que la célula está muriendo, por ejemplo, o entró en apoptosis, pero normalmente son lóbulos que están unidos por pequeños puentes de cromatina o hilos de cromatina, como lo pueden ver acá. Y ya aquí vemos pues la cromatina compacta, la relación núcleo-citoplasma a favor del citoplasma y que el citoplasma es rosado. Ok. Luego vamos a seguir con algunas anormalidades morfológicas de los neutrófilos. Entonces, entre las anormalidades morfológicas de los neutrófilos que podemos ver, vamos a tener anormalidades adquiridas y anormalidades hereditarias. Entre las anormalidades adquiridas, que es muy común, podemos encontrar lo que es el dimorfismo sexual, que también le llaman palillo de tambor, o cuerpo de bar, o cromatina sexual, como les decía, que es este pequeño apéndice que podemos observar algunas veces en los neutrófilos. Se le llama cromatina sexual porque es el cromosoma X que se expone, digamos, en los neutrófilos, que sale ahí, ¿verdad?, de esa cromatina y se ve así. Obviamente es mucho más común en mujeres porque las mujeres tenemos dos cromosomas X y cuando lo vemos en gran cantidad o lo vemos en hombres en bastante cantidad es una señal de una anormalidad, ¿verdad? Sería una anormalidad morfológica y es importante mencionarla porque representa que hay displasia en las células. Es una anormalidad que, como les digo, en las mujeres tiene que estar, pues, es normal encontrar esto, pero si se encuentra en gran cantidad ya se convierte en una anormalidad. La granulación tóxica, que es sumamente común, ¿verdad? Aquí vemos un neutrófilo, digamos, con granulación normal. Ay, disculpen. Vamos a ver. Un neutrófilo con granulación normal, lo ven que se ve clarito, y uno con granulación tóxica. La granulación tóxica es como un aumento de la granulación a nivel del citoplasma del neutrófilo y una granulación más gruesa, más oscura, que es característica o se presenta comúnmente en procesos donde hay displasia y son craneosmos madurativos, o también en procesos infecciosos, es súper común, sobre todo en infecciones bacterianas o a veces por procesos tóxicos principalmente, pero es súper común encontrarlo en infecciones bacterianas. Tenemos los cuerpos de Dole, que son estas manchas azules que se le pueden observar en algunas ocasiones a los neutrófilos. Ven esta manchita azul y esta otra, que es como una agregación pues, de material genético ahí, y se asocian principalmente a infecciones, quemaduras, se pueden ver en leucemias, son comunes en embarazos y por exposición a agentes tóxicos. Luego tenemos la vascularización citoplasmática, que también es súper frecuente, ¿verdad? La granulación citoplasmática se reporta como leve, moderada o severa, igual que la granulación tóxica, dependiendo de la cantidad de células y la cantidad de vacuolas que hayan en las células. Y esta vascularización citoplasmática se ve así, como pequeños puntos transparentes o espacios blancos, que básicamente son las burbujas de aire, o sea, las vacuolas, que no se tiñen y se asocian muy fuertemente a infecciones y a procesos inflamatorios. Entonces esto es muy, muy común encontrarlo. Luego tenemos lo que son los neutrófilos hipersegmentados, que simple y sencillamente son neutrófilos que tienen más lóbulos de lo común. Lo normal es llegar hasta 5 lóbulos máximo. Entonces, lo más común es ver hasta 4 lóbulos, pero si llevan más de 5 lóbulos o más de 6 lóbulos, se reporta como neutrófilo hipersegmentado y se van contando el porcentaje de hipersegmentados que vemos. Puede ser un rasgo hereditario, pero también puede ser un rasgo adquirido y es muy frecuente en ciertas enfermedades, es muy frecuente principalmente lo que son las anemias megaloblásticas. Luego tenemos el macropolicito. El macropolicito simple y sencillamente es un neutrófilo más grande de lo común, o sea, que es mucho más grande que un neutrófilo común, que es hipersegmentado. O sea,
Tenemos los hipersegmentados, que solo son que tienen más de 5 lóbulos, y los macropolicitos, que son que tienen más de 5 lóbulos, y aparte de esto son grandes. Y son muy comunes en la anemia megaloblástica y en infecciones o exposición a agentes tóxicos. Finalmente, vamos a tener lo que son las anormalidades hereditarias. Estas se ven ya muy poco frecuentes o en menos frecuencia. Las adquiridas son muy frecuentes porque las podemos ver en infecciones, inflamaciones, embarazo, pero las hereditarias las vamos a encontrar específicamente en ciertos pacientes que ya tienen pues de forma hereditaria este tipo de situaciones. Está la anomalía de May-Higglin, que básicamente es pues inclusiones semejantes a las de cuerpo de Doll, que son pues esas deposiciones azules, pero son más grandes y redondas y se ven pues en más neutrófilos. Luego tenemos el Perger-Wet. El Perger-Wet es la imposibilidad de segmentar la cromatina y lo que vamos a tener es presencia de un montón de bandas o neutrófilos bilobulados o bisegmentados. O sea, solo vamos a encontrar bandas y bilobulados. Eso es característico del Perger-Wet. El Perger-Wet puede ser hereditario. Es muy común que se presente, no es muy común que se presente, pero sí lo podemos encontrar de forma hereditaria y no conlleva pues ninguna consecuencia para la vida del paciente. Sin embargo, el Perger-Wet también puede ser adquirido. Y cuando es adquirido, ahí sí hay que tener pues mucha malicia, porque si el paciente presenta una infección muy grave, podría ser relacionado a la infección. Pero si no presenta una infección grave y se observan todos los neutrófilos bilobulados o en banda, esto es muy característico de un síndrome mielodisplásico, es casi patognomónico. Patognomónico significa que pertenece a una enfermedad específica, ¿verdad? Entonces, esa característica, si la encontramos en un paciente que no tiene una sintomatología en sí semejante a una infección, hay que evaluar si es un proceso ya premaligno o maligno. Luego tenemos la anomalía de Chediak-Higashi, que esta básicamente es una anomalía en ciertas sustancias del neutrófilo y lo que va a provocar es que aparezca un montón de gránulos grandes de color púrpura, así, en el neutrófilo. Se va a ver en varios neutrófilos y estos pacientes sí, pues a veces tienen problemas, a veces no, casi siempre tienen problemas con su defensa hacia ciertas bacterias o microorganismos. Muy bien, aparte de eso, que ya sería la parte de los neutrófilos, tenemos también lo que es el eosinófilo, que ya ustedes recordarán que es una célula lobulada. Normalmente los eosinófilos son bilobulados, ¿verdad? Típicamente, pero pueden tener más lóbulos también. Y vamos a tener que su coloración o su característica principal es este montón de gránulos de color rojo que va a tener el citoplasma. El eosinófilo es importante, ¿verdad? Esto de que puede estar bilobulado. Y recordar que si ustedes ven bandas, metas o mielos de eosinófilo o segmentados de eosinófilo, siempre se pone eosinófilo. Ustedes no van a colocar cuántos metas de eosinófilo o cuántos mielos de eosinófilo. O sea, los únicos que se cuentan como metas, mielos, promielos, etcétera, son los neutrófilos. Los eosinófilos no, siempre se cuentan como eosinófilos y no se hace la diferenciación de estado de maduración a menos que se solicite. De igual forma los basófilos siempre son basófilos y no se indica nunca si son metas, mielos, etc. Solo bandas, digamos no, solo basófilo. Y los basófilos, a diferencia de los eosinófilos, la característica es que tienen estos gránulos fuertes azules, ¿verdad? Que parecen, si ustedes lo ven, parecen una mora. Eso es lo característico de los basófilos. Entonces, eosinófilo rojo, basófilo azul, los gránulos. Luego están los monocitos. Los monocitos son células grandes, son células ya de otra línea, ¿verdad? En las cuales vamos a tener una cromatina laxa, que es como encaje que se puede ver a través de ella. Vamos a tener citoplasma grisáceo,
o sea que es como un gris, y en este caso podemos ver pues una granulación que es como una granulación muy fina que se distribuye en todo el citoplasma, que es como una arena. O sea, ustedes ven los gránulos, en realidad no pueden determinar cuántos gránulos ni contarlos porque es como una arena distribuida en toda la célula, y es muy característico encontrar vacuolas, ¿verdad? Recuerden que las vacuolas no son exclusivas de los monocitos, porque también pueden estar en los neutrófilos, y que no todos los monocitos tienen vacuolas. O sea, las vacuolas las podemos encontrar en ocasiones en los monocitos, son comunes, pero no siempre aparecen. Aparte, el monocito es el típico célula engañosa porque su núcleo puede tomar diferentes formas. Puede parecer una ameba, puede parecer una banda, puede ser redondo, entonces hay que tener mucho cuidado. Y si vemos nucleolos en los monocitos es porque generalmente son células un poquito más inmaduras de la línea monocítica, como un promonocito. Hasta ahí les voy a dejar esta parte porque luego sigue lo que es la parte de células de linfocitos. Entonces, para hablarles un poquitito más de los linfocitos estimulados y hacer un poquito más de ahí, eso se los voy a subir en la segunda parte porque ya nos está quedando un poco largo el video. Bueno, que tengan linda noche, chicos.